Muy bien. Bueno, a mí me pidieron que elaborara un poco sobre algunas ideas que había expresado en realidad en un par de notas, pero una en particular de América Quarter hace un tiempo, en donde trataba de ligar la aparición de los Mileys eh, del mundo, en particular del mundo en desarrollo, con una discusión que es un poco más amplia, tratando de sacarla de lo que es la coyuntura electoral argentina, que en general la tenemos muy en nuestra cara, muy cerca, y por lo tanto a veces nos cega un poco la visión. Hace 2 o 3 semanas terminamos un artículo con Mauricio Cárdenas, un colombiano, ex ministro de Energía y ministro de Economía de Colombia, que nos pidió un amigo politólogo israelí, que es para un libro sobre, no sé cómo se va a llamar, pero básicamente sobre el nuevo centrismo, sobre qué hacer con el centrismo, donde colaboran muchos, llamémoslos centristas. Después, si quieren, discutimos cómo definir eso, como James Cameron, Tony Blair, Andrés Velasco, el mismo Mauricio, gente que ha hecho política por el centro entendido como un perímetro alrededor del centro, una coalición como la Concertación, como la Gran Coalición Alemana, como juntos, en última instancia, que se han visto despobladas y atomizadas en los últimos tiempos, también en Europa, pero sobre todo en Latinoamérica. Nosotros todavía estamos digiriendo lo que fue el colapso, el virtual colapso de Juntos por el Cambio, pero yo lo viví muy de cerca por muchos amigos que están en la Concertación chilena, la implosión que tuvo ese centro, y lo cierto es que, ese es el punto que nosotros queremos un poco atacar en este libro. Lo cierto es que hoy un candidato de centro en Chile no tiene votos, o sea, realmente no tiene votos. Nunca me voy a olvidar una charla que tuve con Andrés Velasco hace pocos, unos meses, a principios de año creo que fue, en donde le decía, ¿por qué no volvés? O sea, a mí me parece que es un tipo brillante, aparte ha sido candidato a presidente, y me dice, yo vuelvo, no tengo ni un solo voto, no me vota nadie, yo soy un tecnócrata, soy parte del Red Set, soy snob, soy blanco de ojos celestes, soy establishment, soy todo lo que hoy no tiene apoyo popular. Entonces, invirtiendo esa descripción fáctica, muchos de nosotros también tenemos una agenda, estamos tratando de desarrollar una agenda con Alejandro Werner, un mexicano, en Georgetown. Tratamos de pensar, bueno, ¿qué pasó con ese centro? ¿Dónde se perdió? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo hacemos para no caer en esta suerte como de extensión o de expansión de la distribución del votante hacia las colas gordas del populismo outsider, que es lo que vemos? Y acá voy a tirar como líneas de pensamiento, porque es una agenda, primero, que tiene algo que ver, pero no todo que ver con la economía. Si bien hay cuestiones económicas y muchas de las explicaciones que se dan intentan ser económicas, pero es mucho más amplia. Y que es una agenda abierta, porque todavía no tenemos la respuesta. ¿Y por qué buscamos la respuesta? Porque yo me considero un tipo de centro y creo que es por el centro donde se han hecho, y los sistemas bipartidistas que han estado centrados en el centro, o sea, que han oscilado más a la izquierda o a la derecha, pero con un núcleo básico de coincidencias y solapes, han sido los que han impulsado el desarrollo de la mayoría de las democracias occidentales. Estamos hablando, obviamente, todo esto que acabo de decir en países que son democráticos, si no el voto no sería tan importante. Y entonces, cuando uno se pone a rastrear de dónde surge esta implosión o este vaciamiento del centro, vaciamiento no tanto de políticos, sino fundamentalmente de votantes, entra a pensar, entra a tallar toda una agenda que se venía dando de hace un tiempo y que se verificó mucho más fuertemente después de la pandemia, que es la agenda del descontento con la democracia liberal. O sea, yo me acuerdo de haber escrito, y ahora voy a citar un poco, voy a hablar un poco de eso, un artículo en Project Syndicate, a raíz de algunos trabajos sobre equidad, acceso, que habíamos hecho para el Banco Mundial, un artículo que se llamaba el espejismo de las clases medias, en donde hacía un argumento que voy a decir más en detalle en un segundo, pero que básicamente era un artículo del año 2013 o 2014, y miraba los movimientos de las manifestaciones de desacuerdo, de malestar con el sistema, pero especialmente con el sistema democrático,
de los años 2013, por ejemplo, en Brasil, que se fueron después replicando en Chile, después en Colombia, con algunos cambios, algunas, obviamente, idiosincrasias de cada país en algunos otros países, y también en Argentina en menor escala, pero, por ejemplo, en Ecuador, un problema de este tipo, y que son, no sé si ustedes se acuerdan, pero en Brasil en algún momento quisieron aumentar el boleto de colectivo y de pronto tenían manifestaciones de millones de personas en las calles en todas partes de Brasil. Claramente no era el boleto, entonces uno se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de este malestar? Que parecía latente y que después, sí, impulsado por las redes sociales, la tecnología, por algún líder autoconvocado, se manifestaban de manera muchas veces muy violenta. Lo mismo que se vio en Chile, por ejemplo, el primer año de Piñera, el trigger, el disparador ahí podía haber sido el tema de la educación pública o el ingreso a la universidad o créditos a estudiantes universitarios que no se pagaban, pero eran todos disparadores. En la industria financiera muchas veces uno, bueno, en economía uno dice, bueno, una cosa es, no hay que confundir el disparador con las causas. El disparador es la mecha, es el fuego, es la mecha que prende el fuego, pero el barril de pólvora estaba ahí previamente a que uno prendiera la mecha. Entonces, la pregunta es de dónde surge este descontento que se vio obviamente más potenciado por la pandemia, porque la gente si estaba antes insatisfecha con el sistema, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia algunas falencias del sistema democrático y en particular la baja capacidad estatal, en muchos casos de llegar a los sectores más vulnerables, o incluso cuestiones de inequidad en el tratamiento. Y no estoy pensando de vuelta en Argentina en general, inequidad en el acceso a la vacuna o el acceso a ciertos beneficios, que lo único que hizo fue, si se quiere, aumentar, potenciar este descontento. Y este descontento tiene varias posibles aristas y uno puede citar algunas conjeturas sobre dónde surge, pero me da la sensación de que es polifacético. Hay muchas cosas que confluyen en una situación en donde la moda, si se quiere, es pensar que el sistema no sirve para nada, ¿sí? Y entonces buscar o en una posición nihilista de negación del sistema, de distanciamiento, de darle la espalda a la votación, a la política, al Estado, o en una actitud de seguidismo de algunos caudillos más populistas, que yo llamo populistas outsiders, y vamos a mencionar algunos nombres. Pero, ¿de dónde surge esto de nuevo? Bueno, o sea, nosotros tenemos varios síntomas, voy a hacer una lista, ¿no? Que no son todos lo mismo, están relacionados. Hay un descontento con el sistema de democracia no satisface nuestras expectativas. Esto no es algo que uno piense, si uno, hay encuestas, por ejemplo, regulares, el Latinbarómetro, donde le preguntan si está de acuerdo o no con la democracia, se siente que está satisfecho, si resuelve esos problemas, y yo no lo voy a mostrar acá, pero si uno mira los últimos años, uno ve que, con diferencias, pero hay países en donde ha venido cayendo el apoyo a la democracia, pero no es el apoyo que surge de esas encuestas, ¿sí? Y esos países no son los más pobres, de hecho, casualmente son algunos de los ricos, o sea, los que aparecen primeros en las encuestas de insatisfacción y sobre todo los que más han perdido apoyo, los que más han perdido apoyo a la democracia son países como Chile, Colombia o Perú. Chile, Colombia y Perú son países en donde los indicadores sociales no han parado de mejorar durante los últimos 20 años. Posiblemente hayan mejorado hasta mediados de los 2010, 2015, 2016. Y luego ya se han estancado, pero no son países que claramente estén pasando por un proceso de venezualización o de caída del ingreso per cápita o incluso de los indicadores como pobreza e inclusión y equidad. Pero son ahí donde se ve este síntoma de insatisfacción con el sistema, de alguna forma. Hay a su vez una insatisfacción con los políticos, y de hecho muchos de estos países, y de vuelta vuelvo a estos tres, hay un rechazo a los políticos tradicionales, los políticos tienen buena imagen, la política per se ve como una cosa ajena, un negocio privado, entre comillas, un negocio de captura, de grupos de interés, etc. Hay una fatiga social hace muy explosivo el contexto social y que empieza a condicionar la política. Por ejemplo, el caso de Colombia, esos tres países, Brasil, Colombia, Chile y posiblemente el cuarto, Perú, son los casos más típicos, más que Argentina incluso. Argentina, la prensa social está bastante más ordenada y manipulada políticamente. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, fue muy claro cuando después de la pandemia se quiso
básicamente acomodar los impuestos para reducir el déficit fiscal que se había vuelto bastante difícil sostener, y tuvieron la mala idea de reducir extensiones al IVA, en fin, sacarle más dinero a la clase media, y murieron 40 personas. Digo, a eso me refiero con la fatiga social. Estar parado sobre un barril de pólvora, en donde si uno calcula mal los ajustes, y uno siempre refiere al Caracazo, digamos, o sea, hace muchos años, en donde un suba del precio de la gasolina generó, todavía están contando qué números, pero algunos dicen que 3.000 muertos, no sé, los números oficiales eran menores. Lo mismo pasó en menor escala en Colombia, y entonces tenemos un gobierno de Iván Duque que trata de hacer una reforma, tiene una revuelta sangrienta con muertos, el gobierno se debilita, el ministro obviamente renuncia, Alberto Carrasquilla, y acto seguido un outsider populist, un populista outsider como Gustavo Petro gana las elecciones. O sea, eso está de alguna forma juicio encadenado, y lo que se ve es precisamente que la sensibilidad social ha aumentado muchísimo para algunos de estas medidas que en otra situación serían normales y que ahora son disparadores, son fuegos que prenden mechas. ¿Sí? Estos son todos los síntomas que uno ve en otros países. Uno piensa, nosotros pensamos mucho, sé que estamos todos pensando en las elecciones argentinas, pero hay un patrón. Y hay un patrón fuera de Latinoamérica, pero en nuestro trabajo, como con Mauricio, teníamos que cubrir este tema del centrismo en Latinoamérica, nos concentramos más en nuestros vecinos, pero sin duda, por algo es que quien nos pide el trabajo es un politólogo israelí. En combinación con esto, todavía hablando de los síntomas, lo que se ve es un aumento, un auge, si se quiere, un surgimiento de líderes outsiders, o que por lo menos juegan la de outsider. Y acá los nombres son varios, uno puede pensar en lo de Boric, por estar más fronterizo, pero también fue un líder que surgió de manifestaciones. Kast claramente es un outsider en el sentido de que, de varias cosas. Primero, que representa valores que antes estaban de alguna forma sublimados o reprimidos en la discusión, en el debate político, y por otro lado son gente que tiene partidos políticos muy marginales y con estructuras bastante frágiles, y que básicamente tienen una forma, de que hay varios politólogos que me pueden corregir, pero tienen una forma de relacionamiento directo con los votantes más allá de estructuras partidarias, etcétera, y un enfoque más personalista. Y de vuelta, no voy a hablar de Milei, pero hay muchos en Latinoamérica. Está AMLO, está Petro, está Bolsonaro en su momento, y me estoy olvidando de algunos. Correa posiblemente también, aunque Correa era un político más tradicional. ¿Sí? La diferencia es que, o sea, uno piensa, por ejemplo, bueno, esto no es nuevo, ¿no? O sea, en los 60, 70, sobre todo en los 60 y principios de los 70 había muchísima revolución social en otros países, en Latinoamérica y en el mundo, pero en particular en Latinoamérica. La diferencia es que acá estos son outsiders dentro del sistema, es una cosa rara. No son revolucionarios como eran los movimientos que querían emular la revolución de los 60 y 70. Entonces hay una novedad en ese sentido, aunque ciertamente no es la primera vez que hay insatisfacción. Y casualmente, tanto en aquella ocasión como en esta, esa insatisfacción que sigue a momentos, digamos, coincide con un parate de tendencias de mejora de los indicadores sociales. En la posguerra, muchos de los países en desarrollo, y también los europeos, sin duda, tuvieron un periodo de una suerte de periodo dorado de crecimiento, inclusión y generación de clase media, etcétera, y a fines de los 60 eso de alguna forma derivó en demandas sociales de otro tipo, digamos, de segunda generación, si se quiere. Y en el caso latinoamericano, mucho más aún. Creo que lo que vemos en parte puede relacionarse con esto también, con el parate de un periodo mejora de los indicadores sociales en los países que mencioné y en algunos otros. ¿Sí? Lo otro que es nuevo es que la forma en que se dan estas representaciones, estos discursos, creo que tienen algunas cosas en común, en particular lo que los gringos denominan, y acá en castellano también creo, no sé, está Carlos ahí, Gervasoni seguro que sabe de esto mucho más que yo, pero todo esto que se denomina política de la emoción, digamos, la forma el tipo de mensajes y las cuerdas que tocan estos líderes es distinto de lo que uno está acostumbrado a ver en la política tradicional, y de hecho eso se vio muy claramente si uno compara la campaña de, no sé, Larreta con la de Milei, o incluso la de Larreta con la de Bullrich.
De vuelta, Bolsonaro, aquí tenía un nombre en mis apuntes, el de Bukele, por ejemplo. Bukele es un outsider también, es un outsider por derecha, y es un tipo extraordinariamente popular. De la misma forma que AMLO en México, López Obrador es extremadamente popular. Le vaya bien, le vaya mal, no tiene mucho que ver con lo de AMLO, no le ha ido tan bien en términos económicos, tampoco le ha ido mal, eh, pero es medio como impermeable. Las críticas a la corrupción, incluso a la pandemia. ¿Sí? Entonces hay algunas cosas en común, decía, en estas políticas de las emociones, una respuesta, un ataque directo, políticas tradicionales, eh, una antagonización con la tecnocracia, con todo lo que tiene que ver con la burocracia estatal, no necesariamente antiestado, AMLO claramente no es antiestado, Petro tampoco, pero sí contra, no sé el consenso de Washington, sino más bien los PhD de Estados Unidos, podríamos verlo de esa forma, pero en cada país adquiere esta polarización un contexto distinto. Y en particular una polarización entre la élite, ¿sí? Los pocos que se llevan todos y el pueblo. ¿Sí? Que de vuelta no es novedoso, ¿sí? Pero esta vez se da dentro de la democracia, es una especie de recurso, de pedido directo de apoyo, pasando por fuera de lo que serían esas estructuras de la casta política, la sociedad o el político profesional, sea político, el político profesional que finalmente termina laborando para sí mismo a expensas del resto. Estoy simplemente tratando de hilar un poco esta polarización de nosotros versus ellos, que es muy característica de estas políticas de la emoción. ¿De dónde surge esto? Bueno, ahí hay una larga lista. Nosotros, yo en algún artículo, incluso en este que mencionaba, que en un momento mencioné al inicio, mi primera reacción fue, bueno, la gente ahora ya no necesita, se puede comer, se sacó de encima las necesidades básicas, como decimos los economistas, y ahora pide más, pide reformas distintas, pide acceso, pide mejores servicios. ¿Sí? Y de hecho, esto ha estado en el centro de la mayoría de estas manifestaciones. En Chile por el tema de la salud y la educación, en Brasil por el transporte, en muchos casos por la vivienda. Eh, en Colombia venía de una situación muy complicada durante la pandemia. Colombia particularmente se caracteriza porque tiene una proporción muy alta de trabajadores informales y contrapropistas, entonces el Estado cuando quiere llegar a través de subsidios, transferencias y apoyo al trabajo llega a muy poca gente. ¿Sí? Entonces uno pensaría, bueno, el estilo de la paradoja de Tocqueville, cuando yo satisfago las necesidades básicas, genero demandas. El progreso genera sus propias demandas, ¿sí? Porque genera frustración social y en parte porque uno esperaría que con el progreso, con el crecimiento, con el ingreso mayor, uno se sintiera mejor, pero la verdad es que uno puede tener más ingresos y igual vivir peor. Y ahora vamos a volver sobre eso cuando analicemos el dilema de las clases medias. Pero lo cierto es que hay una frustración porque puede ser que mi ingreso aumente, pero de pronto tengo un servicios de mierda y sobre todo no tengo una proyección de progresión social que uno aspiraba a tener, eh, por ejemplo, educándose o, digamos, siguiendo el derrotero marcado por el sistema para supuestamente llegar a un progreso social. Pero hay detrás otras cosas, ¿sí? O sea, esto no puede ser una explicación de todo lo que está pasando. El proceso, el fenómeno es mucho más complejo, por lo menos según como lo vemos nosotros. Hay un tema, hay una palabra que lamentablemente no tiene su traducción en Argentina, pero que creo que es fundamental para describir un poco, para describir dos cosas. Primero, lo que sería el nuevo discurso de la izquierda, de la derecha, perdón, del centro. Y segundo, para explicar un poco qué es lo que me parece está detrás, en parte, de este descontento, que es la palabra fairness, una palabra que, de vuelta, no tiene traducción en castellano porque justicia quiere decir otra cosa, justicia social fue apropiada por el social cristianismo, entonces el fairness de los liberales modernos no tiene mucha, es un de justicia, equidad, no tiene una buena traducción. Habría que buscar alguna palabra, no sé si alguno me puede ayudar con eso. Por ahí existe y no la conozco. Pero lo cierto es que hay una percepción de unfairness, ¿sí? De unfairness en el exceso. No tanto en el ingreso, sino en el exceso. O sea, yo tengo más ingreso, tengo empleo, puedo aumentar mi salario real, pero la mitad de lo que consumo son bienes y servicios públicos y esos están cada vez más lejos. El acceso a la educación puede empeorar o puede volverse más costosa o puede empeorar y por eso volverse más costosa porque entonces tengo que ir a buscar educación privada donde el Estado no me la está dando. Acceso al transporte
el transporte, hay más congestión, el transporte funciona como deberíamos. Entonces, sí, tengo dinero, pero la paso mal. Tardo una hora y media en llegar a mi trabajo, por ejemplo, y volver. Eh, Acceso a la vivienda, de vuelta a otro tema, es bien delicado porque a medida que uno progresa, los precios de las casas y los precios del metro cuadrado aumentan y entonces todo se va para arriba y yo de alguna forma estoy siendo segregado. El progreso me segrega en muchos casos. Le va bien a mi barrio, me va mal a mí como inquilino y de vuelta la mayor informalidad que tiene Latinoamérica, la alta rotación, el cuentapropismo eliminan sujetos de crédito, porque uno cuando no tiene un trabajo en relación de dependencia es más difícil conseguir un crédito para comprar una casa, eso en países donde hay crédito. Y la mayoría de los países latinoamericanos tienen hipotecas y tienen crédito, no son como nosotros. Pero aún así, llegar a acceder a la casa es difícil porque están cada vez más caras y porque no todo el mundo tiene un trabajo formal. Y después hay cuestiones de unfairness que tienen que ver con políticas identitarias, por ejemplo, el tema de que las mujeres tienen una suerte de techo de cristal que les inhibe de hacer la misma carrera que el hombre, y eso tiene muchas variantes, desde la necesidad de cuidar hasta cuestiones que tienen que ver con algún tipo de prejuicios o la falta de flexibilidad de los trabajos que hace que una mujer que necesita cuidar en sus ratos libres, necesita mínima flexibilidad, no pueda acceder a trabajos que son inflexibles, por ejemplo. También hay lo que se denominan techos de cristal sociales. Mucha gente que estoy pensando, por ejemplo, en Chile, que percibe que hizo todo bien, fue a la universidad, estudió y de pronto en Chile son las mismas 14 familias. Chile, en Colombia mismo, ni hablar de en países como Honduras, Salvador. Entonces hay una cuestión social que hace que muchas veces el networking el conocimiento, el contacto, sea mucho más valioso que el esfuerzo que uno pone. Entonces a uno le venden la teoría, la historia del mérito, no la meritocracia, sino el mérito, la idea de que al final del día existe un balance entre mérito y perdón, entre capacidad y esfuerzo. Digamos, yo puedo ser bueno, si me esfuerzo, puedo generar ciertos accesos que en la práctica después no se verifican porque termino chocando con el hecho de que no vengo de la familia del colegio adecuado. Hay un ejemplo que yo siempre cito de una charla con Andrés Velasco que me contaba hace ya unos años, cuando estaba Piñera de presidente, que él me decía, el gabinete, creo que eran 22 ministros. 21 de esos dos ministros estudiaron en un radio de 4 manzanas. ¿Sí? Todos fueron a los mismos colegios, todos salían a la noche con la misma gente. Hay uno, dice que no es, que es uno que puse yo, decía Andrés Velasco, que es un tipo que viene de otro lado, no de abajo, pero de otro lado. El resto en toda la misma clase social. Ese es un sentimiento de casta tradicional, no al estilo Milei, sino de casta, en el sentido de que fueron todos a 3 colegios. Lo mismo pasaba en Venezuela antes de Chávez, lo mismo pasa en Colombia en muchos casos. En Colombia un poco menos, pero también. Todos vienen de la misma, se llaman igual, tienen 4 apellidos, en fin. Esa sensación de que no importa lo que hagamos, estamos excluidos, tiene algo que ver con este sentimiento de el sistema no nos sirve, hay que cambiar el sistema, este sentimiento antidemocracia liberal o antisistema, ¿sí? Después, obviamente, están las cuestiones que tienen que ver con corrupción, ¿no? Hay mucho, uno tiende a pensar en Argentina, eso es un caso en corrupción como coima, pero la corrupción real, corrupción más endémica, es la corrupción de los grupos de interés, de las puertas giratorias, del cronismo, como se llama, del amiguismo, del capitalismo de amigos, es la invisible, es la corrupción legal, si se quiere. Existe en todos lados, existe mucho en Argentina, pero no se trata, acá en general uno trata de enganchar a alguien con un bolso, como Julio López, pero el nivel de corrupción o, si quiere, falta de competencia, llamémoslo de esta forma, opacidad social, tiene muchas otras aristas y esas otras aristas mucho más prevalecen en términos de cantidad porque están en todos lados, ¿sí? Relaciones bilaterales, accesos, etc. Y en sociedades más limitadas, de movilidad social más limitadas y con castas y como enclaves de ricos con acceso, esto es mucho más visible, ¿sí? Y por último está todo el tema este de que yo llamo sociedades de privilegios, digamos, al final del día, esto lo que genera, en muchos casos, voy a prender en un momento la luz porque me estoy quedando a oscuras, genera la sensación de que finalmente todo se consigue por izquierda o por abajo. Y muchas de estas, solo lo vemos en Argentina, pero seguro que en otras sociedades también,
se percibe lo mismo, que hay acomodo, que de vuelta, el grupo de interés, puerta giratoria, el hecho de que te conozco, de que vamos al mismo Cumelén, digamos, o fuimos al Newman, es el caso argentino, me abre puertas que de otra forma, no importa cuánto me sude, nunca voy a poder abrir. Eso también genera una respuesta antisistema porque uno de alguna forma asocia a esa gente que sí tiene acceso con el sistema, ¿sí? Entonces se genera una suerte de anticolectivismo. De hecho, hay una nota que yo cito mucho y que cito en ese trabajo a un emprendedor de la Villa 31, un emprendedor que es aparte el fundador del Partido Libertario en Jujuy, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es muy interesante esa entrevista, la hicieron en el diario, creo, donde el tipo de alguna forma desplegaba su credo libertario, un tipo de una villa, ¿no? Desplegaba su credo libertario, y en parte ahí veíamos un poco los reflejos de cada una de estas cosas que decía, ¿sí? Y que llevan a una posición, si se quiere, minimalista, podría ser nihilista en relación al Estado. O sea, el Estado no me da nada, el sistema no me da nada, yo prefiero no darle nada al Estado. Entonces me informalizo, laburo dentro de la villa, en nuestro sistema cerrado con mis reglas, no pongan las reglas, no me cobren impuestos, no me regulen, yo me regulo. ¿Sí? Es una visión, si quiere, es lo contrario de lo que sea el contrato social. Como si no quiero saber nada con eso, no voy a hacer nada. Digamos, no voy a pagar impuestos, no voy a colaborar, y tampoco voy a pedir nada. ¿Sí? Es la privatización en el sentido más crudo, si se quiere. Es una reversión histórica. Pero bueno, todas esas son, de alguna forma, reflejos, respuestas a esto, que son cosas que son medibles. O sea, el tema del progreso social, de la casta económica, etcétera. Después hay cuestiones que tienen que ver efectivamente con para determinar este malestar, que tienen que ver con la mala performance económica y social de muchos de estos países. Nosotros, en Latinoamérica en particular, hace mucho que crecemos por debajo del promedio, por debajo de otros países en desarrollo. Tuvimos un periodo, algunos latinoamericanos, de boom de commodities, y eso en general generó una clase media más bien frágil, ¿sí? Porque lo que hizo fue elevar algunos salarios, pero sobre todo aumentar los recursos fiscales de muchos países, que lo que hicieron fue transferirlos a través de eh, transferencias de dinero. En vez de invertirlo en crecimiento, infraestructura, en servicios públicos, lo giraron. Entonces tuvimos aumento de las coberturas previsionales, plan Bolsa Familia, plan Pobreza, en Argentina todos los diferentes nombres que tuvo el programa Trabajar, aparte de la UH, y entonces generó una suerte, mucha gente que de alguna forma aumentó su ingreso y a la vez sintió que no estaba viviendo mejor porque no había la inversión necesaria en trenes. O sea, nosotros chocábamos el tren y matábamos gente en el Mitre por un lado, mientras le dábamos más cheques a las familias, o sea, repartíamos los recursos fiscales del boom de commodities por el otro. ¿Sí? Y en algún momento eso genera cierta contradicción porque la familia, el trabajador dice, sí, yo gano más, pero tengo que meterme en esta lata de sardinas todos los días. Y de vuelta, no es solo Argentina, esto fue un poco la historia detrás, por ejemplo, de las primeras manifestaciones en Brasil. Eh, Después hay una serie de cuestiones estructurales. Latinoamérica en particular, esto ya es más específico, tiene un problema de exclusión social, de inequidad. Eso ha sido reconocido históricamente. Es una sociedad inequitativa donde hay mercados laborales duales, en donde hay insiders y outsiders del mercado laboral, y esa exclusión social no se ha logrado contener a pesar de años de crecimiento y presuntamente de hacer las cosas bien. Y en particular se vio mucho en la pandemia, como mencionaba antes, porque los gobiernos, en todos los casos, no solo en Argentina, intentaron subsidiar el empleo para que no se perdieran empleos por la crisis, y subsidiaban el empleo formal. Entonces subsidiaban básicamente, en el caso argentino, el 30% de la fuerza laboral privada que tenía empleo formal, pero los otros los mandaba a la cola del IFE. Y eso claramente aumentaba, visibilizaba de alguna forma la naturaleza dual del mercado laboral y en particular de la sociedad, porque el ingreso laboral es el principal ingreso, posiblemente el único, del 90% de la población. Entonces, al
La pandemia lo que hizo fue desnudar esto porque había trabajadores que se quedaban en la casa y cobraban, y después había gente a la cual la obligaban a quedarse en la casa por una cuestión de la cuarentena, y por otro lado tenía que ir a cobrar a la fila del IFE, y bueno, todos recordamos esa época. Pero lo mismo pasó en todos estos países latinoamericanos. En Colombia el nivel de informalidad es mayor. Creo que el único país donde realmente el nivel de informalidad está a niveles de países de ingresos altos es Uruguay, pero el resto tiene niveles de informalidad muy altos. Perú ni hablar. Perú fue el país que peor performance tuvo en la pandemia en gran medida por esto, porque no había forma de mantenernos en la casa. Había mucha gente pobre que tenía que salir de la casa para ir a cagar. Sí, es simple, no tenían baño. ¿Sí? Entonces, ese nivel de... Una cosa que ya se sabía fue potenciada por muchas cuestiones de la pandemia, en particular esta limitación en la capacidad estatal de dar acceso y dar salud. Por otro lado, la necesidad de imponer una cuarentena a gente que no tenía ninguna fuente de ingreso, ninguna forma de subsidio alternativa. Un punto que es importante destacar en relación a esto es que eh, Latinoamérica y el boom de commodities en particular, y muchos de los observadores, del mismo modo que lo hicieron en los años 90 con las primeras reformas, prometieron de más, digamos, exageraron las ventajas o los progresos de la región durante la época de commodities, porque básicamente lo que se veía era que los ingresos subían y que, fíjense que en la mayoría de los países latinoamericanos no tenemos medidas de ahorro, ¿sí? Entonces uno ve solamente ingreso. Cuando habla de distribución, habla de equidad, mira solo ingreso. El ingreso es una muy mala medida de equidad porque yo puedo tener un aumento del ingreso, no tengo dónde ahorrarlo, entonces lo gasto y ese ingreso va a ser ahorro del tipo que me vende los bienes de consumo y los servicios. Entonces yo puedo tener un aumento, una mejora importante en la distribución del ingreso y aún así tener un empeoramiento de la distribución de la riqueza. Y eso es un poco lo que se vio durante el boom de commodities. O sea, los salarios subían, subían las transferencias, no se reinvertía en bienes y servicios públicos. Y hay un punto que es importante. Nosotros, cuando medimos eh, ingreso y lo comparamos con una canasta de consumo, esa canasta de consumo son los consumos puñal que nosotros compramos. Pero una sociedad de clase media, a diferencia de la clase media latinoamericana. Una sociedad de clase media es una en la cual la mitad de mi canasta son bienes y servicios públicos. ¿Sí? O sea, cuando uno viaja a los países del norte europeo, la clase media, que gana bastante bien, aunque no millonadas, viaja en el transporte público. El transporte público es bueno y parte de los ingresos del gasto público es en transporte público. Cuando nosotros medimos pobreza y desigualdad, no medimos esto, porque lo único que estamos comparando es el ingreso en mano con los bienes y servicios que adquirimos con ingreso. Entonces, si hay un fuerte deterioro, un estancamiento, una mala calidad de los servicios, bienes y servicios públicos, yo puedo sentirme rico perdón, ser rico desde el punto de vista estadístico y sentirme pobre, ¿sí? Que la mitad de las cosas que consumo son públicas y no me funcionan. Y se da en muchos casos, como se dio en Latinoamérica, en muchos países y en Argentina en particular, una privatización parcial de los bienes y servicios públicos. O sea, yo tengo que, la seguridad es gratis, entonces no aparece en la canasta de consumo. Ustedes saben cómo se mide la pobreza. La pobreza hay una canasta básica, y si uno gana por arriba de la canasta básica no es pobre, y si gana por debajo de la canasta básica es pobre. La canasta básica es una canasta, cosas que se compran. No está la seguridad aquí, no está la educación, está la educación. En la canasta, en el IPC está la educación privada, pero no está la educación que no se paga, educación pública. Entonces, si yo tengo que la seguridad, el nivel de seguridad es muy alto y tengo que privatizar mi seguridad y comprar alarmas y pagar una garita, y tengo que la educación es muy mala y tengo que pagar que sea un colegio parroquial. Si tengo, como está pasando ahora, que la salud es mala, incluso la salud privada, la salud de la prepaga, la obra social, la cual yo cotizo, si es tan mala que yo tengo que aparte hacer un copago, bueno, lo que va a pasar es que el IPC, digamos, y la relación entre canasta, entre ingreso e IPC va a ser la misma, pero sin embargo yo voy a ser más pobre, ¿sí? La privatización de esos bienes y servicios no está contabilizada en ningún lado. Nosotros, cuando medimos pobreza y distribución, no medimos la mitad de los consumos, ¿sí? Y eso, que en Europa es fundamental, es la parte, si cree, es lo que caracteriza el estado de bienestar, es precisamente enfocarse en la provisión de estos bienes y servicios públicos, que es casi la definición del estado de bienestar, por lo menos tal y como se creó en la posguerra en Inglaterra y en otros países. Nuestro estado de bienestar es un estado que provee mucho, y entonces de pronto
aumenta nuestro salario real y nos sentimos pobres. Y eso es en parte una de nuestras hipótesis de lo que pasa en lo que está detrás de este malestar latinoamericano. O sea, había un aumento de las clases medias. El Banco Mundial sacó un informe muy influyente donde mostraba el boom de las clases medias en el mundo del desarrollo, y en particular latinoamericano, y eran clases medias de ingresos, eran clases medias de ingresos, no de riqueza, para empezar. Y aparte, muchos de esos ingresos potenciados por transferencias fiscales que en el momento del ajuste fiscal se veían o licuadas por la inflación o reducidas por necesidad de ajuste fiscal, cual era todo muy precario. A eso hay que sumarle que muchas de estas clases medias no ahorran muy poco. Los instrumentos de ahorro en muchos de estos países son bajos, sobre todo porque, como mencionaba antes, si uno es informal, no tiene acceso al crédito hipotecario, y en una sociedad de clase media, las clases medias ahorran fundamentalmente en ladrillo. Entonces lo que tiene es una clase media que consume. Es el boom de los restaurantes, de vuelta, trayéndolo a la Argentina, pero es el boom de los bienes de consumo durables que uno ve en Latinoamérica en los años 2000, ¿sí? A diferencia de un boom de propietarios, de dueños de edificios, un boom hipotecario, por ejemplo. Entonces todo eso también genera esta contradicción, esta sensación de que yo gano más, pero sigo siendo pobre. Pobre en el sentido de la riqueza, ¿sí? Hecho todo este diagnóstico, como ven, hay una larga lista de cuestiones que están asociadas, que pueden explicar y que creo que explican el malestar con el sistema democrático, que es básicamente como la contracara de la falencia, de los defaults, si se quiere, del sistema para con la gente, promesas incumplidas del sistema. Y si quieren podemos ver con cada uno de estas. A mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención que no se habla de política y del voto, se habla muy poco del mercado hipotecario. El mercado hipotecario es un factor político fundamental en los países desarrollados, porque el tipo que tiene una casa y un crédito hipotecario vota distinto y piensa distinto al Estado y piensa distinto a la sociedad que un tipo que no tiene nada. Y sin embargo no surge eso en la discusión. Bueno, yo creo que parte de eso está subyaciendo a esta situación de descontento que genera esta atomización, darle la espalda al Estado y a la sociedad, tirar la toalla con el sistema, que es tan peligroso en última instancia. Yo creo que eso, como decía antes, se retroalimenta negativamente. Parte de todas estas cuestiones de contexto, claramente hay un problema político, ¿sí? Que en una situación normal de crecimiento, de gente satisfecha, por ahí se deja pasar, y ahora ya nadie lo deja pasar. El problema político es con los políticos. O sea, no hay, digamos así, hay una clase política en la mayoría de estos países que a mi juicio está obsoleta en varios sentidos. Hay una película que yo siempre cito cuando hablamos de esto, que la cito en el trabajito que estoy mencionando, que es una película de Warren Beatty, que se llama Bulworth, donde Warren Beatty hace de un senador progresista, demócrata, militante de los derechos civiles, que ahora está básicamente viejo y quemado, corrupto, en algún momento aparece representando los intereses de Big Pharma, en Estados Unidos, porque está cansado, y la primera escena, que es extraordinaria, el tipo está ensayando un discurso, que es claramente el mismo discurso que viene diciendo hace 20 años, con cambios marginales de palabra. Nos espera una época, estamos decía, en la encrucijada de un nuevo milenio, y ahora se abren oportunidades, un montón de zaraza típica que uno está acostumbrado a escuchar a los políticos todo el tiempo. Si uno prende la televisión, agarra el prime time y todo, dicen básicamente la misma cosa, pero no estoy hablando solo de Argentina. Quiero decir, si uno va y mira videos de las campañas en los países, hay varios países que ahora tienen campañas, va a encontrar mucha palabra hueca, muchas cosas, mucho filler, muchas cosas de conveniencia, que, como decía antes, cuando las cosas funcionan bien, pasan. No es que la gente se cope mucho con los políticos, pero cuando estamos en una situación de fastidio, que venga alguien y venga a decir el mismo discurso, digamos que genera, que pone el dedo en la llaga, de alguna manera, ¿sí? Políticos viejos, políticos que cuidan su metro cuadrado y no dejan aparecer nuevas figuras.
políticos que tienen clientelismo, que son básicamente parte, que de alguna forma son indistinguibles en términos de las convicciones de lo que representan. En fin, la crítica a la política, si bien no es algo que sea nuevo, es algo objetivo, digamos. Los factores que los outsiders critican o que los votantes critican de la clase política son absolutamente objetivos y ciertos. Eso no implica que un Cast, un Bolsonaro sean mejores. De hecho, Bolsonaro era un político tradicional y Cast hasta cierto punto. Pero las críticas son objetivas, ¿sí? Y si uno piensa en cómo reconstruir el centrismo, bueno, hay un argumento a hacer, que nosotros hacemos, que obviamente es debatible, y que sostiene que hay que cambiar, que hay que hacer un cambio de elenco. El cambio de elenco no es todo lo que hay que hacer, claramente, pero es necesario un cambio de elenco, ¿sí? O sea, lo que hoy ofrecen los políticos y la forma de hacer, esa forma de hacer política, por ahí no un cambio de elenco, pero esa forma de hacer política simplemente está obsoleta y no va a reconstruir el centro. Esa forma ya ha perdido contacto o comunicación con este electorado fastidiado. De vuelta, estoy generalizando cada cosa, cada uno de estos temas tiene, nosotros en el trabajo mostramos idiosincrasia en cada uno de los países, pero insisto, hay algunos factores en común que hay que tener en cuenta. Por último, bueno, porque no me quiero extender demasiado, queríamos ver qué es lo que pensaban sobre estos puntos, pero nosotros cuando pensamos el centrismo, en el libro en particular, en la introducción, lo hablamos mucho con el editor y en nuestra pieza, tratamos de definir qué es centrismo, o sea, definir en función de qué. Las definiciones antiguas, tradicionales, son difíciles de empujar, básicamente porque algunas de las cuestiones que estaban típicamente asociadas con el centrismo, como la moderación, el pragmatismo, la capacidad de negociación, tienen connotaciones negativas ahora en la nueva política. Entonces, y de hecho se ha visto en la campaña electoral en Argentina. La negociación se ve como algo oscuro, como algo a espaldas del pueblo. El pragmatismo se ve como blandura. Se habla de palomas en Argentina, pero el mismo término, de diferente forma, se utiliza en otros países. La moderación parecería que finalmente no hace nada, ¿sí? Entonces, es bastante difícil reciclar ese discurso, aún con otras caras, ¿sí? Y por otro lado, hay algo que creo que vale la pena resaltar, que es que criticar a los outsiders no tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, de hecho, si uno piensa en los, yo qué sé, Bolsonaros de la vida, para no volver siempre a la Argentina, uno puede pensarlos como si fueran nuestros Dorian Gray, nuestros retratos de Dorian Gray. Ustedes no sé si se acuerdan del cuento de Oscar Wilde, en donde un señor, un dandy, hace un pacto con el diablo para no envejecer, y entonces cuanto más cagadas hace, cuanto más dispensioso es, más libertino, él se mantiene igual, está bárbaro, pero abajo el retrato que le hicieron está cada vez más desfigurado. La aparición de estos outsiders, y yo diría, lo de Milei es casi como el mejor ejemplo, porque es de lo más desfigurado que hemos visto. La aparición de estos outsiders, de alguna forma, es el reflejo del caso de la política, ni más ni menos. No de criticarlos no tiene mucho sentido sin cambiar las causas. Las causas son el espacio que dejan estos políticos. Entonces, hay cuestiones objetivas y hay cuestiones de frustración y de expectativas disminuidas y de progreso social que no fue todo lo que se esperaba, en fin. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con los actores, ¿sí? Y eso es importante. O sea, los actores, es muy difícil pensar en un nuevo centro que de alguna forma recupere el diálogo con los votantes, esos que se han ido del centro de la campana del voto, sin cambiar los actores y los mensajes que esos actores plantean. En el trabajo elaboramos un poco más sobre cuáles son las nuevas agendas, cuáles son los temas que no aparecen en la política tradicional, pero los temas que uno podría insertar ahí donde antes estaba el tema de justicia social o de los servicios públicos o del Estado protector, que son temas que hoy están agotados en la discusión en muchos de estos países. Pero bueno, no me quiero extender demasiado porque quería básicamente iniciar la charla, veo toda la hora,
hablando yo. Así que yo pararía acá y nada, y los quiero escuchar. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muy interesante. Eh, Ahí algunos dispusieron que fairness sería justicia, rectitud, equidad. Julio López dice a qué llamamos centro. Al principio de la charla se indicó que se aclararía, pero no terminó incluyendo la definición. No sé si empezamos con esto y después seguimos con preguntas que quieren hacerlas en el chat. Así Sí. le damos la palabra a Eduardo. A ver, ¿a qué llamamos centro? Es una buena pregunta, porque ¿a qué llamamos hoy centro? Hoy centro es moderación, es pragmatismo, es balance, es algo que está, ahora es la tercera vía. A veces, hoy justo estaba hablando con un par de amigos liberales sobre ese tema. Uno en general se olvida que el neoliberalismo original era un neoliberalismo de centro. O sea, era algo que surgió en los años 50 en unas reuniones que organizó Walter Lippmann en Mont Pelerin, en donde llamó a los liberales, principales liberales, mayoría economistas, estaba Friedman, Hayek, Mises, varios más. Y la idea era discutir, bueno, cómo sería una posición de centro entre el liberalismo laissez-faire de los libertarios del siglo XIX y el socialismo, pero el socialismo socialdemócrata, no estamos hablando de los 50, el socialismo socialdemócrata, el liberal de izquierda, digamos. ¿Cómo sería el liberal de centro? Y básicamente la discusión estaba en decir, bueno, ¿hasta dónde el Estado, a ver, cómo podemos ser liberales y a la vez tomar en cuenta la presencia de externalidades, de cuestiones en donde el Estado tiene de forma que coordinar, tiene que explotar valores sociales que no son mercantilizables, en fin, bueno. Y de ahí surgió la tercera vía de Adenauer, por ejemplo, que fue bastante exitosa, la reconstrucción alemana. Y es interesante esa reunión de Mont Pelerin porque hay una anécdota muy conocida que de hecho contaba Milton Friedman, que fue uno de los asistentes. Milton Friedman era un tipo muy joven en esa época, pero siempre fue un gran charlista, un tipo brillante, Friedman, y contaba que en una de esas reuniones estaban pensando el tema de la seguridad social, el rol de la seguridad social, por ejemplo. Ahí tenemos un caso de externalidad y de Estado cumpliendo, compensando inequidades. En un momento Mises, que es el más cercano a Milei acá, se paró y le dijo, ustedes son una manga de comunistas, que se fue. Estaba Hayek y Friedman ahí en la misma mesa, y Friedman lo comenta. Y está filmado varias veces Friedman contando la anécdota muy conocida, pero el punto es que, digamos, ¿qué es el centro? Y bueno, el centro es algo que está a mitad de camino, ¿no? El centro es, yo tengo que balancear la necesidad de cierta libertad económica y social, por un lado, con la necesidad de cubrir imperfecciones de mercado o externalidades. Cuando Milei dice o un libertario dice, si la escuela no tiene alumnos, tiene que cerrar, está ignorando las externalidades que hay en el caso de cerrar la escuela. ¿Por qué yo invierto en la educación pública? Bueno, porque eso me genera los crecimientos futuros, por ejemplo. Y porque si no lo invierto, no hay una solución de mercado que lleve a la misma situación. Entonces, ese balance que se ha manifestado en general en la historia en una oscilación entre la socialdemocracia, si se quiere, y la democracia cristiana en algunos países, entre un partido de centro-izquierda y centro-derecha, ese perímetro alrededor del centro es lo que nosotros definimos como centro. Ese perímetro así definido hoy es muy poco agraciado, es muy poco atractivo y ha perdido votos en muchos países. Entonces tenemos a Felipe, perdón, a Francisco Sánchez corriendo detrás de Podemos, tenemos a Feijóo corriendo detrás de Vox, tenemos al Partido Socialista chileno, que fue el líder de la concertación, que yo creo que fue muy exitosa, corriendo detrás de los comunistas, y tenemos a los demócratas cristianos, como es, chilenos, mirando a ver si se mandan o no con Katz. Y algunos se mandan. Quiero decir, tenemos esa dispersión y ese vaciamiento en el centro. Ese centro es el centro que ocupaba la concertación, la gran coalición, que tenía que haber ocupado en España Sánchez con Ciudadanos, pero en que su error terminó matando, error de Ciudadanos, perdón, terminó matando a Ciudadanos y matando a esa coalición, y es lo que debería estar juntos. ¿Sí? Mal que mal, que se terminó corriendo tan a la derecha que abandonó el centro, y el centro ya está vacío. Entonces, es una definición un poco impresionista, reconozco, ¿sí? Pero, o sea, con ejemplos, impresionista y por extensión, con ejemplos, con nombres, ¿no? Pero es básicamente un espacio que me permite
representar la diversidad sin necesidad de tener una polarización paralizante. No sé si eso satisface la pregunta. Bueno, muchas gracias. Ahí Israel Lotterstein se pregunta si no es inevitable lo que ocurre. ¿No estamos ante lo que Tocqueville llamaba las expectativas crecientes? Sí, pero hay que saber manejarlas. No es tanto expectativas crecientes. Lo que pasa, lo que sucede, hay dos cosas. Lo de Tocqueville era básicamente lo siguiente. Es como que tenemos demandas de primera y segunda generación. Primero, quiero perderle el miedo a la pobreza, ¿sí? Quiero tener estabilidad de ingreso, quiero tener formalidad, acceso a los bienes básicos. Y una vez que llego ahí digo, bueno, para estar, pero eso como tiene un enfoque freudiano, es como perseguir el deseo, que llegué acá, igual me faltan cosas. ¿Qué me falta? Bueno, me falta nada, poder veranear donde veranean los ricos, o, no sé, o que mis hijos estén mejor que yo. Eh, Tiempo libre, ¿sí? Entonces empieza a pelear por la reducción de jornada, por aumento de vacaciones, por está la discusión sobre la resistencia a las reformas previsionales, pero yo quiero más tiempo libre. Y está también el tema te imagino, sobre todo en países como Chile, países que son pequeños y con una élite muy concentrada, está la envidia social, es envidia natural de ver que hay gente que tiene acceso a cosas que yo no tengo, por más que hice todas las cosas bien, ¿sí? Pero lo de Tocqueville sería un poco esto, es decir, mira, mientras estoy corriendo la coneja, lo único que quiero es llegar a fin de mes. Pero una vez que llego a fin de mes, que llego a fin del mes que viene, incluso del año que viene, levanto la cabeza y digo, bueno, pero pará, pero ahora quiero disfrutar de la vida, entonces necesito otras cosas, ¿sí? Necesito educación, necesito una buena casa, necesito transporte, necesito tiempo libre, en fin, y se piden otras cosas. Me parece que por ese lado es la interpretación, la actualización de la de Tocqueville a lo actual. Ahora, el sistema debería darme esas cosas, debería poder darme. ¿Por qué no me las da? Esa es la pregunta. O sea, si yo tengo un sistema de democracia liberal que crece, un país que crece, ¿qué está pasando ahí que yo no logro obtener esto a pesar de que me eduqué, soy un profesional, laburo, hice lo mismo que hizo el tipo rico, el gabinete de Piñera, ¿sí? ¿Es un problema del sistema? O sea, ¿el sistema no da para satisfacer esas demandas? Es una pregunta abierta. ¿O es que da para satisfacerlas, pero está en manos de una casta selectiva? ¿Sí? El caso segundo justifica la revuelta. Una revuelta que ahora se da dentro del sistema, pero que es básicamente anti-casta. Y de vuelta, no es una casta política, es una casta social. ¿Eh? Ahora, también puede ser el caso de que lo que están demandando es algo que el sistema hoy no está en condiciones de dar. Es muy difícil separar una cosa de la otra, porque yo puedo decir, como dicen los libertarios, hay que eliminamos el gasto político y todos vamos a tener más guita, pero el gasto político son 2 mangos, ¿sí? O sea, evidentemente no pasa por ahí, hay que eliminarlo, pero eliminar los privilegios políticos, pero igual vamos a tener un déficit, igual vamos a tener que ajustar. O puedo decir, nosotros nos estamos apurando, necesitamos hacer un esfuerzo adicional, estamos pidiendo al Estado algo que el Estado no me puede dar dentro de 10 años o 20 años de crecimiento, que es un poco la versión coreana, ¿sí? Es decir, miren, nosotros para desarrollarnos como Corea tenemos que pasar hambre 20 años como Corea, y de hecho tener una dictadura como tuvo Corea. Entonces, la pregunta para el sistema es ¿cuánto puede dar? ¿Está dando menos de lo que puede dar en el sentido de que alguien se está apropiando de esto? ¿O está dando lo que puede dar, en cuyo caso uno tiene que comunicarle a la gente, bueno, tenés que esperar un poquito más para tener estos beneficios? ¿Sí? Y es una pregunta abierta. La percepción de la gente es que la guita está, pero no me la están dando. Por eso se revela. ¿Sí? Y por eso en algún caso se revela pidiendo la transferencia, en algún caso se revela diciendo, ¿sabes qué? Arreglate vos, yo no te pago un impuesto más en tu vida, que es la versión libertaria, minarquista del chico este de la Villa 31. Yo me basto solo, dice. ¿Sí? Pero no me vengas a joder. 100% Barrani tenía el cartel en el kiosco que tiene en la Villa 31. ¿Sí? Ok, está bien, el Estado no me da nada, no me pidas nada. Esa es la atomización, si quiere, el desmembramiento del contrato social. Es algo claramente no deseado. ¿Sí? Pero la pregunta sigue en pie. O sea, ¿realmente hay alguien que se está llevando lo que le corresponde al pueblo? ¿O básicamente no hay guita para repartir? Más que lo que ya se está repartiendo. ¿Sí? La sensación es que se la están llevando. La sensación de esta gente que se revela.
no sé si contesté, ya, yo hablo, pero me parece que ramas y no sé si contesto la pregunta de Israel o quien sea que haya hecho la pregunta, pero Israel, decime si tiene algo que ver con lo que preguntaste. Israel hace así con la cabeza como que sí, es que Bien. contestaste. Ahí Gustavo Hierro vuelve al tema del centro y dice, la mayor parte de mi vida adulta me autodefiní como de centro, porque Dios me libre de ser de derecha. Hoy día creo en la democracia republicana, en orden y progreso, en el capitalismo de reglas, en libertades individuales, en una menor injerencia del Estado en mi vida y en la aceptación de mis obligaciones como ciudadano. ¿Eso es de ser de centro o ser de derecha? Le pregunta. Sí, lo que pasa es que el centro no necesariamente se puede definir hoy, me parece, en la topología lineal en izquierdas y derechas. Igual nunca fue tan lineal, porque ya hace décadas que se habla de izquierdas y derechas y después de autoritarismo y, si quiere, republicanismo, sistema más democrático. Hay autoritarios de derecha y autoritarios de izquierda. Pero yo, a ver, yo me autodefino a mí mismo como un liberal de izquierda, ¿sí? Entonces, y no solo en lo social. eh, por eso tengo puntos de contacto con el neoliberalismo de Adenauer o con algunos liberales clásicos, por más que obviamente por ahí yo tiendo a ponerle más énfasis en la igualdad de oportunidades, en el fondo el solape es bastante amplio. Eh, y en ese solape está el centro, ¿sí? A ver, porque pensándolo desde el punto de vista instrumental, el centro para mí es un ámbito en donde podamos discutir los diferentes, gente que prioriza diferente para tener alguna posición en común, o por lo menos para tener un pacto de no obstrucción y eliminar esa pendularidad de nuestras políticas que está asociada a que tenemos gente en diferentes polos que van tomándose turnos en la administración de la cosa pública y cuando llega uno tira tacha todo lo que hizo el anterior y va para el otro extremo. La idea del centro tiene que ver también con una idea de continuidad. Uno va a Uruguay, por ejemplo, estuve ayer en Uruguay, y los uruguayos me dicen, no, la diferencia entre nosotros, no el político uruguayo, el tipo, el electricista que vino a casa, hablando de la elección argentina, están todos los uruguayos mirando la elección argentina, me decían, no, la diferencia nuestra es que nosotros tenemos continuidad. El electricista me decía, nosotros tenemos continuidad. Ese tipo es de centro, el tipo vota continuidad. En realidad ni siquiera vota. El tipo me decía, no, yo hace años que no voto. Digo, ¿pero por qué no votás? ¿Qué pensás? Y el tipo en el fondo me estaba diciendo, ¿para qué voy a votar? Igual acá los políticos garantizan la continuidad. Me da igual. Al final van las cosas más o menos bien. Más o menos de un lado, más o menos del otro. El centro de alguna forma es un anclaje de esto. Pero no es un anclaje de izquierda o derecha, ¿sí? Lo que sí es el centro es lo contrario a la polarización, porque el centro busca acercar posiciones. Entonces, si ¿quién es el que hablaba recién? ¿Gustavo? ¿Quién dijo? Sí, ¿Quién preguntó recién? sí, sí. Si la posición del republicanismo es, y esto voy a ser muy franco, o sea, claramente sé que no todo el mundo piensa lo mismo, pero si la posición del republicanismo es el peronismo amenaza a la democracia y la posición del peronismo es Milei amenaza a la democracia, eso es cualquier cosa menos centro, ¿sí? Porque, y no importa que sea izquierda o derecha, ¿sí? Porque básicamente está negando la calidad democrática, la capacidad del otro de trabajar dentro del sistema, cosa que de facto sucede porque nosotros al final del día, para bien o para mal, tenemos una democracia bastante sólida, sobre todo porque la vocación de los argentinos pro democracia es muy sólida. Sí, independientemente de que aparezca una Villarruel o alguien a hablar, finalmente eso no vuela, hasta se tiene que autocensurar, porque la visión social, la sanción social, la visión social creo que es muy sólida. Pero el centro es la no polarización también, ¿sí? Entonces la respuesta a Gustavo es, mirá, en la medida en que tu visión no sea totalmente incompatible con los que no tienen tu visión, te podrías tranquilamente ser de centro, izquierda, derecha, me da igual. Digo, porque yo digo que soy liberal de izquierda y mis hijas piensan que soy de derecha. Me da igual. ¿Sí? Al final del día, cuando tengamos que discutir, vamos a discutir cosas concretas, no etiquetas. Pero sí tiene que ser una visión donde uno pueda sentarse a negociar, no negociar en el sentido de negocio privado, sino en el sentido de, mira, tenemos que tener un camino que si el día de mañana yo pierdo y vos ganás, sigamos más o menos por el mismo camino, porque si no vas a estar yendo y viniendo. Bueno, muchas gracias. Hay varias preguntas más. Las primeras dos son nuevamente de Israel Lotterstein, que pregunta cómo ves a Trump. Y la segunda, si no decodifico mal la sigla, de Susana Decibe, dice, ¿cuál es tu impresión para nuestro caso
¿el sistema daría para una sociedad más equilibrada o se la apropian? O se la... Se lo apropian. O sea, si, ¿Quiénes? bueno, no sé, después le preguntamos a Susana. Empecemos por lo de Trump. ¿Cómo ves a Trump? No, a ver, a Trump lo veo como un populista. Primero que todos estos outsiders son populistas. Milei es un populista para mí. De la misma forma en que el kirchnerismo hizo populismo y populismo de derecha también. Bolsonaro es un populista. AMLO es un populista. De izquierda, de derecha. AMLO se lleva muy bien con Estados Unidos, se lleva bien con Trump, de hecho. Para sorpresa de mexicanos y americanos. Por eso digo, no corramos detrás de la pelota o de la trampa de las etiquetas. ¿Sí? Digamos lo que hace la gente. Ahora, Trump me parece que es un populista de derecha que le ha hecho mucho mal al centro. ¿Sí? Pero él es un emergente. No nos olvidemos de dónde surge Trump. En algún momento, en parte por la reforma del financiamiento, esto es técnico, pero creo que Carlos lo debe tener muy claro, no sé si ya se fue, pero la reforma del financiamiento de campañas en Estados Unidos llevó a que, como se prohibía cierto financiamiento, se armaron financiamientos privados que eran tipos mucho más extremos, que fue lo que dio lugar a la configuración de los Tea Party, el Tea Party, que son los PACs y los Super PACs, eran privados que ponían guita para fondear candidatos que les gustaban más a ellos. Es como si dijéramos, ya no se banca más los partidos desde el punto de vista público, que cada uno se banque su financiamiento. Van a venir tres tipos, grandes empresarios argentinos que quieren desregular el mercado laboral y van a pagarle al tipo que quiere hacer una reforma al estilo de Bolsonaro. Bueno, lo mismo pasaba en Estados Unidos con el Tea Party y Trump de alguna forma encarnó eso. ¿Sí? Me parece que Trump es una de estas colas largas de la distribución de votantes que lo que hace es centrifugar el voto de alguna forma hacia los extremos. ¿Sí? Cosa que Biden no es. Biden es centro. ¿Sí? Y si bien hay gente con Biden que si viniera a Latinoamérica la llamaríamos progresistas, el estilo más despectivo de la palabra, eso a mí no me gusta usarlo, yo me considero un progresista, pero hay gente ahí extrema con Biden, muchos de sus asesores. Lo cierto es que Biden representa el centro y Trump representa el voto centrífugo. Entonces me parece dañino para la sociedad. Me parece dañino más allá de lo que hizo con el Capitolio. El Capitolio es delictivo y debería estar en canas por eso. Y creo que están en ese proceso todavía. Pero más allá de eso, aunque no hubiera apañado algo tan antidemocrático como querer invadir el Capitolio, invadir el Congreso, como lo que hizo Bolsonaro con el Plan Alto, aún así, me parece que él representa todo este populismo outsider que lo que hace es llevarse el voto a una cola, potenciando la polarización contra todos los que no son parte del mismo grupo. Es algo mucho más tribal, abiertamente tribal. Y bueno, eso da lugar, después de años de empoderar a un montón de voceros tribalistas, da lugar a lo que pasó con el Capitolio, que fue lamentable, pero es previo a eso. Entonces yo a Trump lo veo sí como una especie de... O sea, nuestro Milei Milei es nuestro Trump y Trump es el Milei de ellos, digamos. Está más formado y tiene un partido detrás, y por eso pudo gobernar. Y aparte tiene un país como Estados Unidos en donde la política doméstica no la maneja el presidente. Entonces está mucho más controlado, mucho menos presidencialista Estados Unidos que Argentina, eso se sabe, ¿no? Y aparte es mucho más federal que argentino. Pero dicho esto, políticamente sí, yo creo que hay paralelos, sí, sin duda, ¿no? Más allá de que se sacan fotos juntos. Me parece que por eso me sorprende cuando Macri saca una foto con Trump, porque Trump pertenece más al ámbito Milley, ¿sí? Trump es antisistema, en el fondo. Gracias. No sé si vos, Susana, decibes si querés aclarar tu Sí, pregunta. claro, lo que pasa que tenía que ver cuando estabas hablando de la frustración de las demandas y vos decías, a veces el sistema no da para satisfacer todas las demandas o a veces se lo apropian. Entonces yo, poniéndote en la mirada economista, quería saber qué pensabas que pasaba en nuestro país. Si hay espacio para corregir algunas inequidades, apropiaciones de sectores económicos, como para tener un poco más de equidad, de satisfacción de las demandas inconclusas, ¿no? Era un poco eso. Sí, no, la pregunta, a ver, no hay una respuesta clara porque aparte es muy difícil de medir eso. Hay una historia eh, muy repetida, en el caso argentino, yo lo he escrito, lo hemos discutido mucho con Pablo Jarochenov, que creo que lo escribió antes,
de que nosotros pensamos que somos ricos y pedimos cosas de país rico, pero resulta que nuestro presupuesto no da para eso, que se ha repetido mucho, digamos, y que suena bien, ¿sí? Pero también es cierto que nosotros a principios de los años 2000 teníamos un gasto del 22, 23, 24, costo total acumulado, gobierno nacional más provincias, y ahora es cerca de 40. O sea, era 44 hace unos años, ahora se licuó con la inflación, pero estamos alrededor de 40. Es decir, nosotros teníamos un problema de sobredemanda para la cantidad de dinero que tenía el Estado para proveer esa red de seguridad y de beneficios, etcétera, pero en los 90, ¿sí? Y eso posiblemente sea cierto. Y es cierto en muchos países latinoamericanos que tienen un nivel de gasto por debajo del que correspondería dado su PIB per cápita. ¿Sí? Cuando uno mira a Colombia y dice, ¿cómo resolvemos el tema fiscal? Sube impuestos. Colombia tiene bajos impuestos, gasta poco. Miras a Chile, sube impuestos. México ni hablar. México el nivel de gasto es muy bajo, como todo Centroamérica, como todos los países latinoamericanos, sacando, ¿qué países? Brasil y Argentina. Brasil lo aumentó en los 2000 con el boom de commodities y lo distribuyó y después lo ajustó durante el gobierno de Bolsonaro porque Paulo Guedes tuvo un ajuste fiscal muy fuerte, entonces lo bajó 5 puntos. Nosotros lo subimos de 23, 25 a 40. Lo mismo hizo, el Ecuador, por eso los antidolarizadores como yo señalan a Correa, porque nosotros vamos a dolarizar, pero después cuando tengamos la guita la vamos a gastar. Correa duplicó el gasto, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hace uno es, bueno, duplicaste el gasto, ¿sí? Y no lo ves, ahí hay un problema o de eficiencia o de apropiación. Yo entiendo que en los 90 vos me digas, las demandas exceden, hay que esperar un poco, dejémoslo madurar, primero crezcamos, todo ese tipo de cosas, pero después de duplicarlo, alguien hizo mal algo, ¿sí? Lo mismo pasa con el presupuesto educativo, Susana. O sea, nosotros le dimos el 6, pues le dimos, aceptamos, votamos el 6% del PIB a cambio de nada y obtuvimos nada. Entonces, ¿qué sucede? Ya está, ya te comiste el presupuesto. Ya vos me decís, bueno, ¿podemos tener mejor educación pasándolo al 8? Primero que nunca vas a tener el 8. El día después de la campaña, el 8 desapareció. Porque no hay guita para el 8, ni siquiera hay para el 6. Ahora, realmente, hay un problema de eficiencia, sin duda. Obvio. Porque vos aumentaste el gasto y de pronto no lo sentimos. Lo único que tenemos es más dinero en el bolsillo, pero no tenemos mejor transporte, no tenemos mejor educación, no tenemos mejor seguridad. Por lo menos no lo percibimos. Entonces la pregunta es, ¿soy yo que no lo percibo? ¿Es la gente que masivamente no lo percibe? Cuando le haces la encuesta te dice, sí, la inflación, pero también la seguridad, la educación, o por ahí la gente no lo percibe porque le gusta quejarse. O es que efectivamente la distribución de ese mayor gasto fue altamente ineficiente. Mi impresión es que se puede mejorar mucho la eficiencia con el mismo gasto. Entonces, hay una pérdida. No son 5 ricos que se la llevan, y por esa cosa conspirativa exige un nivel de organización de la casta económica muy superior al que realmente tiene. Pero claramente hay mucho dinero sobre la mesa que nadie ve dónde va, y en parte se pierde, se filtra de alguna forma. Creo que una cosa que uno tiene que hacer cuando uno piensa en la consolidación fiscal es mirar dónde se fue ese dinero. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese dinero? ¿Sí? Ahora, algunas de estas cosas se reparten. Entonces, esto es una coda de lo que te respondo. Nosotros tenemos una seguridad social mucho más generosa que el resto de nuestros vecinos. Nadie la nota, porque vos hablas de los jubilados y se les cagan de hambre. Pero los jubilados de nuestros vecinos se cagan mucho más de hambre y aparte hay mucho menos jubilados, ¿sí? Ese es un tema separado de lo anterior, que tiene que ver con la percepción. Si yo voy y les digo, miren muchachos, si querés más educación, tenés que sacarle... Claro, también vamos con vos a la I. Perdón, hay alguien que tiene... parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Perdón, hay alguien que tiene... Sergio, vamos con vos a la J, contiene J. Contiene J, reserva o disimulo con que se disfraza o oscurece la verdad. Alguien tiene abierto el micrófono, lo podría apagar si es tan amable, porque si no, no podemos escuchar al orador y responder las preguntas. Gracias. Hay un comentario de Carlos Ehrlich y... No, pero quiero aclarar esto. O sea, no. Aumentamos el gasto y parte no sabemos a dónde fue, pero parte fue a transferencias.
Y ese es un tema súper delicado. Si vos me preguntás a mí, yo creo que nosotros gastamos demasiado en los abuelos y demasiado poco en los chicos. La ley de vida es que yo me sacrifico por mi hijo, no por mi abuelo. ¿Sí? Por lo menos la ley de vida, tal como la entiendo yo. Entonces, ahora vos decís, tenemos que gastar menos en los viejos que en los jóvenes, que los chicos en particular, se gasta muy poco y te matan. ¿Sí? Entonces hay como temas separados. Algunas cosas fueron efectivamente mal asignadas, fueron asignadas. Parece mentira decirlo, pero nuestros abuelos ganan más que nuestros vecinos. Es así, son números. ¿Sí? Entonces, es incluso más complejo de lo que te... Porque no solo estás asignando mal, sino que algunas cosas estás asignándolas a lugares en donde va a ser socialmente casi imposible revertirlo, ¿me entendés? Lo han revertido de los golpes porque se quedaron sin guita, entonces han licuado ahora las jubilaciones, pero claramente las han licuado por la puerta trasera, no por una decisión popular. La gente no dice, sí, prefiero que nuestros abuelos ganen menos, porque así nuestros hijos se educan mejor. Nadie dice eso, nadie. Nosotros tenemos una reforma previsional votada por la mayoría en el año 2016, en el marco de la ley de reparación histórica. Nadie levantó la mano diciendo, che, ¿no se acuerdan que habíamos votado, que teníamos 3 años para hacer la reforma? Nadie saca ese tema. Entonces, hay una mala asignación. Seguramente hay pérdidas por ineficiencia, porque se curra mucho dinero, porque el Estado argentino. Pero después hay decisiones sociales también que hay que tomar sobre la priorización, que nadie se anima a poner sobre la mesa. Bueno, muchas gracias. Hay un comentario de Carlos Serlich que dice, si el deseo es el motor de la vida, es el cuento de nunca acabar. Y por otro lado, Aníbal pregunta cuál debería ser la nueva agenda, que creo que va por el lado, si no interpreto mal lo que recién dijiste, por el lado de la eficiencia, pero bueno, tal vez vos puedas ampliar las dos cosas. No, mira, claramente no va por el lado de eficiencia, porque yo voy a armar una campaña política diciendo, nosotros traemos más eficiencia en el gasto estatal, no me vota ni mi hija. Entonces, no, claramente no es eso. No hay nada peor que eso. No quiere decir que la gestión no tenga que ser más eficiente, pero la agenda a la que yo me refiero es una agenda que me permita conectar con el votante que he perdido. Y he perdido 2 tipos de votantes. He perdido el votante que está frustrado porque fuiste varias veces, cada vez que había elecciones al barrio, y le dijiste, no, pero yo te voy a dar trabajo, y después no le das nada. Y sucede todo el tiempo, de manera continua. Entonces el tipo de clase media que le dijiste, vas a tener un mejor ingreso, y después le clavas impuesto de acá, impuesto de allá, no dejas comprar dólares, etc. Y perdiste al voto joven. Porque el voto joven, muchas de las cosas... Miren, yo... Saben que tengo afinidad con el Partido Radical y estoy en varios grupos radicales, y los radicales hablan de Alfonsín, y con Alfonsín no ganas una elección en Argentina. Yo lo quiero mucho, Raúl. Yo, digamos, fíjense, por mi generación, yo soy de la generación de Alfonsín, pero no haría campaña con Alfonsín, no haría campaña con el tema de la democracia. O sea, democracia sí, democracia no, no genera atracción en la mitad del electorado, genera atracción en la gente más grande. Hay mucho, por eso digo, hay que tratar de entender qué es lo que demandan esos votantes que hoy básicamente nos dan la espalda. Los jóvenes, por ahí uno tendría que hablar de la agenda ambiental, de la agenda de diversidad, por ahí del progreso social. Yo a veces, durante la campaña, le preguntaba a mis hijas, que son muy reacias a hablar de política conmigo, porque como les digo, piensan que si trabajo en el progreso es de derecha, pero digo, juntos. Pero les preguntaba, bueno, pero decime, a ver, ¿qué les calienta? ¿Sí? Entonces en algún momento me decía, mira, con bronca me decía, mira, todos mis amigos se la pasan laburando y siempre te ganan lo mismo. Ok, ahí tenemos una agenda. Hay que articularla, hay que encontrar las palabras. Pero uno tiene que decirle al votante algo que resuene en el votante. No decirle al votante, mira, lo que pasa es que vos no entendés, lo que necesitamos es más eficiencia. No, es todo lo contrario. O sea, es un problema de comunicación. Después, cuando llegas al gobierno, tenés que ser más eficiente, porque vas a tener 2 mangos para repartir y satisfacer un montón de demandas. Pero eso es la acción. Pero en la comunicación con el votante, se ha perdido la comunicación. Yo no voy a dar nombres, pero muchos amigos míos, políticos, los veo circular por La Nación Más. Yo no los puedo escuchar. Me imagino que debe ser el tipo que la pasa mal o el joven. Ningún pibe de menos de 40 años ve La Nación Más. Creo que debe haber el 1%. Nadie los ve. Deliberadamente los ve.
Si yo tengo un programa en TN, mis hijas no ven TN. Le digo, ¿por qué no me ven? No, no, estás en TN. ¿No? Es como mala palabra. Entonces, estamos hablando de un cisma, de una comunicación que es total, ¿sí? Y eso no quiere decir que yo me tenga que disfrazar de payaso y hacer una boludez en TikTok, ¿no? Estamos hablando de cómo comunicarme con los chicos sin necesidad de convertirme en un pendeviejo tético. O sea, hay que buscarle la vuelta. La vuelta también tiene que ver con encontrar voceros que sean más jóvenes. Los voceros de políticos son más bien viejos. Entonces, me parece que la nueva agenda tiene que ver con esto, tener que un poco la empatía realmente, verdaderamente pensada, no ponerse en lugar del otro, no poner al otro en lugar mío, poner en lugar del otro. Y eso implica, bueno, hablar y pensarle a los chicos, pensar qué es lo que los jóvenes, por ejemplo, quieren. Yo la primera, me acuerdo, hace 3 años, 4 años, hablando con la gente de la Juventud Radical, me preguntaba, bueno, ¿por qué militan? O sea, ¿por qué? Imagínate que vos me venís a pedir el voto, decime por qué. Y nadie sabía muy bien qué contestar. Y entonces lo primero que le dije, bueno, hagamos una encuesta. Hagamos una encuesta y preguntemos a los jóvenes de 20 a 30 años qué les calienta. Hicimos una encuesta. Contame qué te calienta. Eso la política no lo hace, no hizo nunca. La política, al inicio votaban 3 tipos y después se fue ampliando y básicamente fue yo te doy algo a cambio del voto. Bueno, eso ya no está funcionando más. Los chicos no piden un cheque. Los jóvenes no piden un cheque. No se compran fácil esos votos. Entonces, son cosas medio obvias lo que estoy diciendo, pero la verdad es que no se hace. Lo de la comunicación y lo de la agenda tiene que ver con eso. Hay temas de agenda de los cuales no se habla, ¿sí? Y que creo que a los pibes les calientan más que los temas de los cuales se habla. Por ejemplo, de la Corte Suprema, a ninguno de los chicos no saben ni por dónde pasa ese tema. No digo que no sean importantes, ¿sí? Estamos hablando de comunicación, no de gestión. Obviamente que son importantes, pero no los voy a enganchar con eso, ¿sí? Y después había un comentario, la ley de vida y no, ¿cómo era esto de freudiano del deseo? Mira, a ver, a mí lo del deseo y que la gente esté insatisfecha y me haga manifestaciones me parece bárbaro. La ley de la democracia nunca va a pasar. Mi objetivo no es que no haya manifestaciones, ¿sí? Mi objetivo es que las manifestaciones sean para pedirme algo a mí, no para decirme que me corra, que soy obsoleto, que me vaya a casa. Hay 2 tipos de manifestaciones. Cuando viene la gente a la Plaza de Mayo y me dice, yo quería esto y no me lo diste, dámelo, me está hablando a mí como político. Y yo como político respondo. Cuando las manifestaciones se van todos a la mierda, que se vayan todos, ¿sí? Yo no voy a votar a este payaso Tiririca o al otro. ¿Ustedes vieron lo que fue la discusión de la Constitución en Chile? Los payasos que circulaban disfrazados. Bueno, voy a votar un cosplayer. Eso es distinto que la manifestación. La manifestación, la demanda continua, sí, el deseo nunca se satisface y está bueno, es un deseo de progreso social. El progreso social nunca se alcanza, ¿sí? Pero eso se maneja políticamente. Entonces, mi problema es cuando ese deseo insatisfecho desconecta. En vez de pedírmelo a mí, básicamente se da vuelta y ya no me mira más a mí. Busca en otro lado. Y me dice, vos correte. Ese es el que se vayan todos. Esa es la muerte de la política. Porque el outsider no le va a dar solución a eso, ¿sí? Pero yo no voy a tener ningún rol que cumplir. Yo digo, pensando en la agenda política dentro de partidos, ¿sí? En la política, en ese perímetro alrededor del centro. Entonces son 2 cosas distintas. Yo quiero encauzar el malestar dentro del sistema y no prestar rechazo al sistema. Estoy simplificando, pero un poco de ahí viene la diferencia. Bueno, gracias. Hay 2 preguntas que quedan pendientes que ahora las voy a formular. Después la idea sería, si les parece bien, ir redondeando y que Ricardo Mazorín cierre el evento, porque voy a cometer una infidencia. Hoy es el cumpleaños de Eduardo y se va a festejar con su familia su cumpleaños, entonces no vamos a demorar mucho su presentación. Esperan mis hijas. Mis hijas es la única persona a la cual no hago esperar. Está bien. Bueno, las 2 últimas y después le pedimos a Ricardo Mazorín que si quiere intervenir y cerrar. La de Graciela Romer, ¿qué peso relativo tiene el modelo económico globalización dentro del conjunto dimensiones o causa de cuestionamiento democrático? Si siento que alguien se lleva lo que yo merecería, ¿la culpa es del régimen político o la economía de lo que ha dominado las décadas pasadas? No sé si se entendió.
Sí, depende del país. En Estados Unidos tiene un rol porque gran parte del vaciamiento de la clase media americana en los años 90, sobre todo y principios de los 2000, por el desplazamiento de los trabajos de calificación media y baja hacia el sudeste asiático, donde eran más baratos. China y después los países satélites de China, pero también en Centroamérica, El Salvador, en algunos países, México. Entonces hubo una clase media trabajadora que quedó, venían progresando y dejando de progresar y empezaron a caer. Y que cuando Trump quiso traer de vuelta a esas empresas, poniendo fuertes subsidios y protecciones a las importaciones, volvieron pero sin los trabajos, porque claro, la mano de obra americana es muy cara, entonces volvieron con robots. Entonces cerraban una fábrica en Filipinas donde había 5.000 trabajadores y abrían una en Estados Unidos donde habría 250 trabajadores. Pero eso sí influyó. También influyó en Inglaterra, está estudiado, en donde zonas más golpeadas por la globalización, por la competencia con Europa en general, son las que más apoyaron el Brexit. Equivocadamente, pero de todas formas, lo importante es que percepción de injusticia venía también por eso. La competencia nos está desfavoreciendo y el gobierno no hace nada. Nuestros trabajos se los llevan los chicanos, las espaldas mojadas, los chinos, en fin, ese tipo de discursos. Que Trump alimentó claramente. ¿Sí? Lo de Make America Great Again era básicamente traigamos de vuelta los trabajos. No vinieron los trabajos, pero era el discurso y fue un discurso ganador. En Latinoamérica es más difícil pensarlo de ese modo, porque Latinoamérica nunca ha sido una zona muy abierta, ¿no? Entonces, la globalización no nos ha impactado demasiado, ni ha habido una base industrial, en el caso argentino, mexicano, poco menos Brasil. No son países industriales donde los puestos industriales que se van al sudeste asiático son los puestos que perdemos nosotros. De hecho, el tipo de sustitución que se da en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, vienen a trabajar Perú, Bolivia. Y bueno, a mí me roba el trabajo, no el chino, me roba el trabajo, dicen, excepciones, el peruano, el paraguayo, el boliviano. ¿Sí? Ese tipo de pelea. Eso no es globalización, eso es Mercosur y es mayor movilidad de capital humano, de trabajadores que en otras partes del mundo. ¿Sí? Pero no tiene mucho que ver con la globalización. Entonces depende mucho de dónde se mire. Yo creo que en Europa, en Estados Unidos sí, en Inglaterra también. En Europa y en Argentina y en algunos países latinoamericanos, Chile ahora, Colombia, con la invasión de venezolanos, es más la migración que la globalización. La migración ha sido un gran detonante de la polarización y la antagonización con diferentes colores, ¿no? O sea, en Europa es contra los negros en Francia, porque las colonias eran africanas, en Alemania es contra los sirios, porque en un momento Alemania, que es un país que está envejeciendo, decidió, como política económica, importar gente joven de países que inyectan trabajadores, pero después, cuando hay muchos sirios, como antes eran los turcos, en Alemania, los alemanes enseñaban a los turcos que trabajaban trabajo y se generan. Primero los cagan a trompadas, después arman un partido que los caga a trompadas. Y posiblemente ese partido en un momento tenga votos en el Congreso y eventualmente gana una elección. Y sea un partido que está básicamente armado, está basado en cagar a trompadas a los inmigrantes, como era el lepenismo en un momento en Francia. Por eso digo, hay detonantes, pero los detonantes no necesariamente es la globalización. En cada uno, el resultado es similar, pero el detonante varía. En el caso nuestro en particular, si bien es cierto que siempre estaba la idea de bien peruanos a robarnos trabajo, ahora como los cambios están poco convenientes, ya no nos vienen a robar trabajo, se van todos, se vuelven a Perú porque no pueden comprar dólares. Pero nunca fue eso, no veo eso detrás de la aparición de un Milei. ¿Sí? Ahí no veo el problema. El problema quizás, en el caso argentino, el detonante es la dualidad que se manifiesta también en el sistema impositivo, donde hay gente que no paga nada y gente que paga mucho. Entonces hay una militancia mucho más activa contra el sistema impositivo que en Chile, en Perú, en Colombia. Entonces en cada país el argumento, la trama es un poco distinta, me parece. Bueno, gracias. Evangelina Pérez Aramburu pregunta, para el caso de la Argentina, ¿la fatiga social haría explosivo el contexto social como en otros países latinoamericanos en caso de que se calculen mal algunas medidas y ajustes? Sí, no, explosivo, no sé, seguramente vas a tener mucha resistencia, pero la diferencia que tiene Argentina en relación a otros países latinoamericanos
por ahí Chile ahora mejoró en ese sentido, entre comillas, es que nosotros ya tuvimos lo que tuvo Brasil, Colombia, Chile en los 2010 y en adelante, lo tuvimos en los 90, ¿sí? Y ese movimiento de eclosión social, que Graciela lo vivió muy de cerca, generó los piquetes, generó su propia organización. Nuestra rebelión, nuestro que se vayan todos, está bastante organizado. Nuestras organizaciones sociales ordenan, la utilizan, viven de eso, arman partido, lo que sea, pero la ordenan. Entonces, no es una explosión atomizada, parece, y por eso es que es más controlable, es comprable, si se quiere de alguna forma, comprable con puestos dentro del gobierno, comprable a través de una ida y vuelta en una negociación, por ejemplo, de la ley de emergencia social en el año 2016, o Cambiemos, pero hay una interlocución, y esa interlocución ordena un poco la protesta. El problema de que se vuelva explosiva es cuando está desordenada. Cuando está desordenada es bien difícil de controlar, porque nadie lidera, entonces nadie controla. Entonces me parece que en ese sentido estamos, entre comillas, mejor. También es cierto que precisamente eso ha dado lugar a organizaciones que, digamos, que están a contrapelo de lo que sería un proyecto de progreso social, en particular organizaciones de base que representan desocupados. Su principal interés es que no haya ocupados, porque pierden cápitas. Es como un sindicato de los informales, naturalmente va a ser reacio a la formalización, porque pierden cápitas. Cuando Grabois va a hablar con Guillermo Martínez, con Guillermo Martínez de la UOCRA, para el Plan San Martín, o como sea que se llamaba la quinta versión de eso, Gerardo les dice, está todo bien, pero cuando ese trabajador tuyo entra a la obra, deja de ser tuyo y empieza a ser mío, y por eso nunca llegaron a un acuerdo. Dice, si el trabajador de la organización de base entra, consigue un trabajo formal en la UOCRA, le damos el carnet de la UOCRA, le damos la tarjeta de la UOCRA, donde están toda su historia de formación y de trabajo, y ya no es más, ya no te paga vos, es como cotiza en mi sindicato. Quiero decir, ordenamos la protesta, pero generamos organizaciones que anquilosan muchas de las cosas que nosotros querríamos eliminar. O sea que hay un positivo y negativo, pero del lado positivo claramente es menos explosivo cuando tenés a alguien que la ordena. Bueno, muchas gracias. No sé, Ricardo Mazorín, si querés cerrar el evento o comentar algo. ¿Estás por ahí? Está muteado, Ricardo. Eduardo, para cerrar nada más, una pregunta. ¿Cuál ha sido el centro histórico de la Argentina? Ese centro del que vos hablas. ¿Cuándo se ha constituido en la historia argentina? Mira, lo intentó representar el radicalismo en sus diferentes formas, ¿no? Frondizi era un tipo de centro, Alfonsín era un tipo de centro. El radicalismo de Alfonsín, él se alineaba a la socialdemocracia, que está en ese centro. El centro per se, el punto del centro tiene masa cero, no hay nadie ahí, pero digamos, alrededor del centro está la socialdemocracia. Juntos intentó constituir un partido de centro. El problema no es un problema. La complejidad de Argentina es que los partidos masivos, y sobre todo el peronismo, es un frente de masas, entonces copa todo y de alguna forma distorsiona. Hay un peronismo de centro, sin duda. Este es un tipo de centro. De la Sota era un tipo de centro. Pero sí es cierto que nosotros nunca tuvimos, más allá de los deseos de Torcuato Di Tella, nunca tuvimos ese bipartidismo de dos partidos pendulando alrededor del centro que, obviamente, esto en el pizarrón hace mucho más factible las coaliciones, las negociaciones, bueno, nos ponemos de acuerdo, yo te voto esto, vamos a votar aquello, y son cosas que perduran en el tiempo más allá de la elección cada 4 años. Entonces, sí, la verdad que nunca tuvimos esa dinámica bipartidista alrededor del centro, pero sí ha habido líderes y esos presidentes que han intentado estar en el centro. La alianza era una alianza de centro, ¿sí? La verdad es que no ha tenido éxito. Han fracasado, pero no han fracasado han fracasado no por estar en el centro, han fracasado porque la verdad que no fue mal y eso ha erosionado la legitimidad del centro. Pero ha habido gente del centro. Larreta es un tipo de centro.
la fórmula de Larreta-Borán es una fórmula de centro. Incluso me animaría a decir que la de Bullrich no es de centro, es de derecha, pero es de centro de derecha. No la excluiría de ese perímetro, ¿me entendés? Ya cuando nos vamos a Grabois o a Máximo Kirchner o a Milei, ahí nos fuimos del centro. O sea, podemos tener más o menos la actitud en la definición del centro, pero tiene que ser algo que permita esto que te digo, esta negociación, esta cooperación. Cooperación que muchas veces implica simplemente no obstrucción. ¿Sí? No es que, la cooperación no es que el partido de la oposición va a decir qué bueno que estás haciendo, vamos a salir todos en la foto, vamos a felicitar públicamente. Nadie hace eso. Pero por lo menos dejar hacer. El dejar hacer es parte de un sistema político de centro. ¿Sí? Y te voy a poner el último ejemplo, porque si no se va a hacer muy tarde. En el año 2002-2003 Uruguay tuvo una crisis. A raíz de la crisis argentina, corrida cambiaria, en fin, llegaron a un default, hicieron un default, un canje amistoso para el mercado, un canje sin default. ¿Sí? Lo anunció Valle en el 2003. El Frente Amplio obviamente puteó y protestó y rebuznó, pero 2 semanas antes del anuncio, el Frente Amplio se juntó con Valle y dijo, sí, andá para adelante, nosotros nos vamos a poner. En la corte, cuando lo presentaron en el Congreso, sí, no es estatal, es terrible lo que están haciendo, bla, 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 no importa. La cooperación vino antes. Todo lo que es importante no se hace en los medios o para el público, se hace antes. Y había una cooperación. No salieron en la foto, pero ese sistema uruguayo es un sistema de centro. Está alrededor, los dos partidos de alguna forma tratan de no perder el contacto con el centro. Y se ve en cooperación y se ve por eso que mi electricista uruguayo me dice, vote o no vote, igual yo sé que van a hacer las cosas más o menos bien. Bueno, para terminar, y ya te dejo ir al cumpleaños. En la Argentina pareciera que la aparición de Milei no centrifugó un centro. Por eso te lo preguntaba. Ese centro nunca existió. Sí, no hubo voto de centro. El voto de centro, el voto que nosotros esperábamos que hubiera en el centro, el voto de la fórmula de Larreta Morales, y terminó siendo 10%, nunca es 0. Pero por eso. Los votos de centro que fue a buscar a Horacio, se centrifugaron, fueron a Milei. Fueron a Milei y en parte a Bullrich, porque Bullrich, al inicio de la campaña, para pelearle a Larreta, sin descuidar el flanco de Milei, se corrió hacia la derecha. ¿Sí? Entonces esos votos, de alguna forma, se corrieron hacia la derecha. Los votos del centro, y algunos se corrieron, pasaron, se quedaron en el peronismo, de alguna forma, o fueron a Schiaretti, por ejemplo. Son votos de centro, pero típicamente ese centro le debería ser el 60% de los votos, y claramente no lo fue en esta situación. Igual, peor en Chile. ¿Sí? En Chile, el Partido Socialista, la Concertación, tendría el 3% de los votos. Pero, por decir algo, lo tuvo, creo, en un momento. Acordate, cuando fue la elección de Boric, no sacaron nada. Pero ahora no sé, capaz que les va mejor. Pero lo que digo es, sí hubo una centrifugación, y sí creo que Milei contribuyó a esa centrifugación. ¿Sí? Mucha gente que estaba con bronca habría votado a un candidato de Juntos si no hubiera estado el voto bronca de Milei. O sea, yo creo que sí contribuyó, no fue el único. Y tampoco es que él, quiero que sea muy claro, o sea, no es que Milei se roba los votos están yendo, están buscando un Milei. Después aparece un Milei y entonces lleva los votos, pero los votos se van primero. ¿Sí? Que quede claro, no es el talento de Milei. En todo caso, Milei puede haber sido, es un epifenómeno. Justo en el momento en donde la gente estaba buscando otra cosa, los que le ofrecieron un programa con un montón de medidas, la gente decía, no, eso no quiero eso ya lo tuve, eso no quiero. Cualquier cosa menos eso. Bueno, Milei era cualquier cosa, así estamos. Gracias, Eduardo, y anda a disfrutar el cumpleaños. Un aplauso. Saludos a todos, gracias.